La increíble resurrección de Lázaro. Un milagro divino que transformó la fe en oración. En el tercer año de Joaquim, en la pacífica aldea de Betania, cerca de Jerusalén, un murmullo de angustia cubría la comunidad. Lázaro, un hombre querido, comenzaba a desvanecerse, su salud deteriorándose día tras día. Sus hermanas, Marta y María, llenas de amor y preocupación, enviaron mensajeros a buscar a Jesús. El que amas está enfermo, le comunicaron, con la esperanza de que el maestro llegara a tiempo para sanar a su hermano. Sin embargo, Jesús permaneció donde estaba 2 días más, como si el tiempo se detuviera, y el dolor de las hermanas se transformaba en desesperación. La noticia de la muerte de Lázaro cayó como un rayo entre todos. «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto», expresó María cuando finalmente Jesús llegó, su voz temblando entre las lágrimas. El luto era palpable, y la multitud que lloraba en torno a la tumba evidenciaba la profunda tristeza. Aún en medio del desconsuelo, Jesús mostró su humanidad y compasión, llorando con ellos. «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?», preguntó él a Marta, quien, en su dolor, aún se aferraba a la fe en lo que el Maestro podía hacer. Cuando llegaron al sepulcro, el aire era pesado, y la piedra que sellaba la tumba era un recordatorio del último adiós. En ese momento, la voz de Jesús resonó con una autoridad divina. «Lázaro, ven fuera». El asombro envolvió a todos, un silencio sagrado llenó el ambiente, y luego, de la oscuridad del sepulcro, un cuerpo envuelto en vendas comenzó a moverse. Lázaro había regresado de la muerte. Un milagro impresionante que transformó el dolor en alegría. La gente observaba con incredulidad y asombro. Lázaro, con vida nuevamente, no solo trajo felicidad a sus hermanas y a la multitud, sino también una nueva comprensión sobre el poder de la oración y la fe. Este acto de resurrección reveló el profundo amor de Dios y su propósito incluso en las situaciones más desesperadas. Los corazones de los presentes comenzaron a entender que sus oraciones, aunque parecieran no ser escuchadas, estaban tejidas en el plan divino de un Dios que tiene el poder de revivir lo que estaba perdido. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La respuesta a la oración y el poder de Dios en acción llevaron a muchos a creer, reflexionando sobre cómo la fe y la oración se entrelazan en el tejido de la vida misma. La glorificación de Dios se hizo evidente en la resurrección de Lázaro, invitando a cada uno a profundizar en su relación con lo divino. Porque en la fe, incluso en los momentos más oscuros, hay una promesa de esperanza y vida. ¿Cómo responderán las vidas transformadas a esta verdad asombrosa que Dios reveló en Betania? La historia continúa, y el eco de la resurrección de Lázaro resuena aún entre los corazones que buscan la luz en la oscuridad. Mientras la multitud se dispersaba, llena de asombro y alegría, el eco de la resurrección de Lázaro seguía vibrando en los corazones de todos. Sin embargo, un murmullo de preocupación se hacía aún más fuerte entre los líderes religiosos, quienes veían la poderosa obra de Jesús como una amenaza a su autoridad. «¿Qué haremos?», se preguntaban entre sí, con rostros serios y miradas inquietas. «Este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestra nación y nuestro lugar». Era un dilema que resonaba con fuerza entre el Sanedrín, un dilema que generaría un giro oscuro en la narrativa de la relación entre el Creador y su pueblo. Mientras tanto, Marta, después del milagro, miró a su hermano, a quien abrazó con lágrimas de alegría. «Lázaro, el Señor te ha devuelto la vida. Debemos contar esto a todos. La gente debe saber lo que ha sucedido».
Lázaro, aún aturdido por la experiencia de regresar del abismo, sonrió con gratitud, su corazón rebosante de alabanzas hacia el Maestro. Sabía que su vida renovada era más que mera existencia, era un testimonio del poder divino. Los discípulos se reunieron con Jesús, quienes también estaban maravillados con lo que habían presenciado. «Señor, ¿qué significa esto para nosotros?», le preguntó Pedro, con un brillo de asombro en sus ojos. Jesús, observando la confusión y la expectación, les dijo: «¿No les he enseñado que las obras que hago son testimonio del Padre que está en mí? A través de estas señales, el tiempo del cumplimiento se acerca. La oscuridad ofrecerá resistencia, pero la luz jamás será vencida». El viento comenzaba a soplar en las cúspides de los montes circundantes, y el cielo se tornó más sombrío como advertencia del cambio que se avecinaba. Luego, en un claro de la multitud, una mujer se abrió paso. Era María, la hermana de Lázaro, quien, aún llena de fe pero temerosa, se dirigió a Jesús. «Señor, ¿es cierto que el pueblo está inquieto? ¿Qué pasará ahora que has traído a Lázaro de vuelta a la vida?» Jesús la miró con profundo amor. «María, esta resurrección es el preludio de la vida en abundancia que ofreceré a aquellos que creen. Mi propósito no es solo regresar a los muertos a la vida temporal, sino dar vida eterna. Tú, junto con todos los que creen, tendrán un rol en este plan divino». La reverberación de sus palabras tocó lo más profundo de sus corazones, inspirando no solo a Marta y a María, sino a todos los presentes, y aún a aquellos que se debatían en la incredulidad. Sin embargo, un nuevo peligro acechaba. La sombra de la traición se cernía sobre ellos. Los líderes con corazones endurecidos conspiraban, y las semillas del rechazo y la desconfianza comenzarían a germinar. Días después, cuando la noticia de Lázaro se había difundido ampliamente, los sacerdotes decidieron tomar medidas. Convocaron a una reunión secreta, un cónclave sombrío. «Es hora de actuar», dijo Caifás, el sumo sacerdote, con miradas intensas reunidas a su alrededor. «Que la sangre de un justo caiga, si eso nos asegura la paz en esta tierra». Así, la misteriosa narrativa comenzó a trazarse. La resurrección de Lázaro no solo había traído luz a muchos, sino que revelaba el camino doloroso hacia el sacrificio. «¿Qué ocurrirá ahora?», se susurraba la gente. Con cada respuesta y cada acción, el propósito de Dios se volvía más claro y más profundo, entrelazando amor, sacrificio y redención. Y así se preguntaban entre sí: ¿qué plan tiene Dios en este momento de urgencia y rebelión? ¿Cómo se desarrollará esta historia de fe y resistencia? El eco de la obra de Jesús resonaba en las calles, mientras el cielo se preparaba para un acto sublime y celestial. En medio de la penumbra que se acercaba, se despertaba el anhelo divino, y el misterio de su plan a puntos culminantes esperaba su revelación. Mientras las preocupaciones del Sanedrín crecían, un silencio denso se apoderó del corazón de Jerusalén, mientras muchos se preguntaban en voz baja qué caminos tomaría la historia de aquel hombre llamado Jesús. Murmullos de esperanza y temor resonaban en cada rincón. Algunos deseaban que los días de liberación estuvieran cerca, mientras que otros temían enfrentar la ira de aquellos que detentaban el poder. En la casa de Lázaro, la atmósfera era distinta. Aquel día sus hermanas habían preparado un festín para honrar al Maestro. Midieron cada detalle, decoraron la mesa con esmero y al disponerse a servir, miraron a su hermano con una mezcla de alegría y asombro. Lázaro compartió historias de su experiencia en el más allá y cómo la voz de Jesús lo había devuelto a la vida, dejando a todos los presentes con el aliento entrecortado. «Los días oscuros se acercan», dijo Lázaro, su mirada penetrante fijada en todos. «He visto lo que aún no entendemos. Jesús no es solo un profeta. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuanto más cercano a Él estemos, más claridad encontraremos en esta oscuridad». Las palabras de Lázaro resonaban con la gravedad de la verdad divina, y mientras sus amigos lo escuchaban, el ecosistema de sus corazones comenzaba a transformarse. Sin embargo, el murmullo en las calles se tornaba cada vez más inquietante. Así como la luz del sol se filtraba por entre las nubes, también lo hacía la sombra de la conspiración. Mientras tanto, en una oscura habitación, los líderes religiosos discutían ferozmente. «Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde», dijo Anás, el suegro de Caifás, las arrugas de su rostro surcando su piel. «Si este hombre es dejado libre, destruirá el orden establecido entre nosotros y los romanos. Es preferible que muera un solo hombre que toda la nación perezca».
La decisión se tomó con un murmullo de asentimiento, sellando el destino de muchos. Más allá de la puerta, en las calles, la multitud se preparaba para una entrada triunfal del Maestro en Jerusalén. Los corazones temían lo que vendría, pero dentro de esa multitud una esperanza brillaba. Los mismos que habían visto al hombre resucitado fluirían en precies hacia el mismo Jesús que había traído vida. Al eligiarse hacia el monte de los olivos, los aplausos se elevaron. La gente extendió sus mantos y ramas de palmera en el camino. «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor», clamaban, sin saber que sus gritos serían pronto opacados por la oscuridad de la traición. A medida que las multitudes aclamaban al Hijo del Hombre, Jesús contemplaba a su pueblo con compasión. «Oh Jerusalén, cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste». Las lágrimas llenaron sus ojos al ver la dureza de sus corazones ante la revelación de la verdad. La tensión aumentaba en el aire. El clamor del pueblo contrastaba con la resistencia de los líderes. Sin embargo, en el corazón de Jesús, un propósito eterno se manifestaba. Un hilo divino tejía su camino hacia la cruz. Aquellos que escuchaban las advertencias de Jesús se encontraban profundamente confundidos. La llegada de su reino no sería como esperaban. Día tras día, los rumores sobre Lázaro y su resurrección se esparcían, alertando a muchos sobre la inminente acción del Sanedrín. Y en el corazón de la multitud surgía la pregunta que nadie se atrevía a pronunciar: ¿puede el Mesías sufrir? Poco a poco, los decepcionados comenzaron a agolparse. El misterio del plan de Dios seguía sin revelarse. Con el clamor de la llegada de la Pascua, todos esperaban una respuesta, un milagro mayor. Sin embargo, la historia apenas comenzaba, y el verdadero acto de redención estaba por llevarse a cabo. Así, en el silencio oscuro que se avecinaba, una voz susurrante se alzaba en la mente de los seguidores. ¿Está usted listo para creer, aun cuando la luz parezca extinguida? Mientras el eco de los gritos de la multitud resonaba en las colinas, Jesús se dirigía hacia el templo, su corazón abierto, su espíritu agitado. La expectativa del pueblo era palpable, impregnando el aire con la fragancia de una fe tanto ferviente como frágil. Cada paso que daba hacia la ciudad era un paso hacia el cumplimiento de las profecías, hacia la lucha que se avecinaba en la oscuridad. Al entrar al templo, se sintió consumido por la devoción y la hipocresía que definían aquella casa de oración. «No se ha hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones», declaró, enardecido. Las monedas cayeron al suelo y el sonido del mercadeo fue reemplazado por el susurro de incertidumbre y asombro. Los que estaban presentes comenzaron a cuestionar la autoridad de este hombre que hablaba con tanto poder. En las sombras, los miembros del Sanedrín se reunieron de nuevo, debilitados por el miedo. «¿Quién es este que desafía nuestra autoridad?», protestó uno de ellos. «La multitud lo sigue y su influencia es peligrosa». Caifás, con un gesto decidido, dijo: «Debemos actuar y eliminarlo. Si no, perderemos lo que hemos construido». Mientras esta discusión se desarrollaba, la tarde se volvió densa con la tensión que se cernía sobre Jerusalén. Jesús, en el centro del templo, sintió el peso de toda la humanidad. A su llegada, los necesitados se acercaban, buscando sanidad y esperanza. A cada petición, su corazón se conmovía, y en su mirada había una mezcla de compasión e ironía. Aquel pueblo buscaba un rey, y sin embargo, no comprendían el sacrificio que ese reino implicaría. Entre tanto murmullo, María, la hermana de Lázaro, se acercó con un frasco de alabastro. Al romperlo, un perfume dulce llenó el ambiente. Su acto fue una ofrenda de amor, de reconocimiento de quién realmente era Jesús, el Cordero de Dios. Algunos en la multitud comenzaron a murmurar, criticando su generosidad. «¿Por qué no se vendió este ungüento y se dio a los pobres?», preguntaban, evidentemente desconectados de la magnitud de la gracia que allí se manifestaba. Pero Jesús, protegiendo a María, respondió: «Dejadla, ha hecho una buena obra.
Siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Sus palabras, cargadas de un significado profundo, rescataban la intención pura de aquel sacrificio. Sin embargo, un silencio no natural se apoderó del templo, tocando los corazones de quienes verdaderamente buscaban. Entre ellos había un hombre ciego que había estado tocando las esquinas del templo, esperando su milagro. Sintió la atmósfera cambiar, y al escuchar el nombre de Jesús, levantó su voz: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Las muchedumbres observaron a este hombre sereno, al que muchos conocían y poco comprenden. En la intersección entre lo visible y lo invisible, la fe le dio su audacia. Jesús se volvió hacia él y respondió con poder: «Tu fe te ha salvado». La curación instantánea del ciego fue un testimonio de la gloria que se manifestaba en Jesús, mientras un coro de alabanzas estallaba, suspendiendo la tensión en una atmósfera de adoración. A pesar de estas maravillas, el latido de la traición seguía en el aire. Al caer la noche, un murmullo se extendió entre el Sanedrín, acumulando enojo, celos y un deseo de venganza. Desde las sombras, un traidor surgió, Judas Iscariote, impulsado por la avaricia y la duda, ya había comenzado a sellar su pacto con aquellos que deseaban ver a Jesús caer. De este modo, el escenario se preparaba para el desenlace. Así como se encendía la vela de la fe en el corazón de muchos, también se avivaba la antorcha de la traición. La valentía de aquellos que creían se enfrentaba a la oscuridad de aquellos que deseaban destruir. «No olvidaréis», susurró la voz de Jesús, «esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado». Y mientras más se oscurecía el cielo, se escuchó el murmullo del futuro que aguardaba: la traición, el sacrificio y finalmente la resurrección. Con cada día que se acercaba a la Pascua, el plan soberano de Dios se tejía con hilos invisibles, y la pregunta resonaba en los corazones: ¿estamos listos para ver la gloria de Dios en nuestra propia confusión y desasosiego? La noche se cernía sobre Jerusalén como un manto de inquietud. Mientras las estrellas brillaban en un cielo lejano, la tensión en el templo crecía más intensa. Jesús, rodeado por las muchedumbres entusiastas, sabía que las ansias de adoración se entrelazaban con la sutil sinfonía de la traición. Su mirada exploraba los rostros de aquellos que habían venido a buscarlo, cada uno buscando su propio milagro. «¿No veis lo que está sucediendo?», preguntó un fariseo, su voz temblando entre el murmullo del pueblo. «Este hombre está amenazando nuestra forma de vida». Su compañero, con el ceño fruncido, asintió. «La multitud lo adora como a un rey. Debemos poner fin a esto antes de que sea demasiado tarde». Mientras el rabino enfrentaba la hostilidad que se filtraba entre la multitud, su corazón latía como el de un verdadero pastor. Recordó el grito desesperado del ciego, la fe de María, y ahora la incertidumbre que embargaba el corazón de Judas. Sabía que había un propósito mayor en todo lo que sucedía. Al caer la noche, se volvió hacia sus discípulos. El brillo de las lámparas reflejaba en sus rostros pálidos. «La sombra que se extiende sobre nosotros es la prefiguración de lo que vendrá», empezó a decirles, su voz seria. «Uno de vosotros me traicionará». Las miradas se entrelazaron, la incredulidad y el horror llenando el aire. «¿Soy yo, Señor?», preguntó cada uno, con el eco de la angustia resonando en sus peregrinos corazones. Jesús miró hacia Judas. Era como si conocía su dolor y su lucha interna, y sin embargo debía cumplir con la misión para la que había sido enviado. Mientras tanto, María se encontraba inquieta en su hogar. Recordaba la mirada de amor que Jesús le había ofrecido y la profunda certeza de su poder. Amor vestido de sacrificio iba a llevarse todo lo que pensaba que entendía. Abrazando su tristeza, una llama de esperanza se encendió en su corazón. Si tan solo pudiera ver a Lázaro de nuevo, susurró en su mente, mientras oraba en silencio. El día siguiente amaneció con la noticia de la llegada de un mensajero. Un mensaje desgarrador llegó a Jesús. «Señor, he aquí, aquel a quien amas está enfermo».
La noticia viajaba rápidamente entre las multitudes, pero Jesús lo sabía. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y así él esperó, sabiendo que en la esfera del tiempo todo encajaría en el plan perfecto de su Padre. A medida que la tarde caía, sus discípulos se preguntaban, ¿por qué no actuamos ya? ¿Por qué se tarda? Jesús los miró con ternura. Es necesario que vean, para que su fe no solo se base en los milagros, sino en la verdad de quién soy. Su declaración contenía un profundo misterio que resonaría en generaciones. Mientras el tiempo avanzaba, Judas, en su desasosiego, sellaba su destino. Los líderes religiosos lo esperaban, y la sombra de la traición se hacía más densa. Jesús, con su dirección divinamente orquestada, se preparaba para hacer lo que solo él podía hacer, resucitar a Lázaro, y poner en los corazones de muchas personas la semilla de la fe que florecería en oraciones fervorosas. En esa encrucijada de la fe y el sacrificio, el plan soberano de Dios empezaba a revelarse. Pronto veréis la gloria de Dios en la vida de aquellos que se atreven a creer y orar, Jesús proclamó en los corazones de sus seguidores. Los ecos de su promesa reverberaban en el aire sagrado de Jerusalén, mientras se acercaban a un desenlace glorioso y desconcertante. Estamos preparados para ser testigos de los milagros que surgen en medio de nuestras pruebas y tribulaciones, y para descubrir el increíble propósito detrás del sufrimiento. La historia de Lázaro aún no había terminado, y las oraciones estaban a punto de transformarse en algo más grande de lo que cualquiera podía imaginar. El día estaba a punto de desplomarse en la oscuridad, pero en el horizonte se vislumbraba una luz de esperanza. Jesús había convocado a sus discípulos a la aldea de Betania. La inquietante noticia del estado de Lázaro había calado hondo en sus corazones. A medida que caminaban, un silencio pesado se asentó entre ellos, con cada paso resonando como un eco de su creciente incertidumbre. ¿Por qué no fuimos antes? No podíamos haber hecho algo, musitaban las voces en sus mentes. Todo eso que habéis de conocido de mí, hoy se revelará, les dijo Jesús, con una voz serena que calmaba sus tormentas internas. Se detuvo y miró a cada uno de sus seguidores. ¿No sabéis que la gloria de Dios se manifestará en este día, mediante Lázaro? Mientras se acercaban a la aldea, Marta salió corriendo a su encuentro, cubriendo su rostro con un velo de luto. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», exclamó, las lágrimas fluyendo como un río oscuro de desesperación. La fe de Marta, aunque quebrada, aún brillaba con destellos de esperanza y cuestionamiento. «Tu hermano resucitará», contestó Jesús, desafiando la oscuridad que envolvía la situación. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». La revelación de su divinidad resonó en su corazón como eco divino, desafiando el abismo del dolor. Marta, con la lucha interna balanceándose entre la fe y la desesperación, reconoció: «Sé que resucitará en el día final». Pero Jesús, en su revelación, quería que supiera que no había que esperar a ese momento. «¿No entiendes, Marta? Yo estoy aquí. Aquí y ahora se cumple el propósito de Dios». A su lado, María, en profundo duelo, no podía contener su dolor, y al caer de rodillas clamó: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano aún viviría». Su angustia resonaba en las profundidades del alma de Jesús, y él sintió la carga del luto humano. No solo el Salvador, sino el amigo que siente el pesar de la pérdida. Jesús lloró, estaba escrito. Y ese llanto era más que un reflejo de tristeza. Era el grito de la humanidad clamorosa por redención. Entonces, el corazón de Jesús se encontró con la impotencia y el sufrimiento. Y él se dirigió con determinación hacia el sepulcro, donde Lázaro había sido colocado. Las multitudes, entre murmullos de dudas y fe, lo seguían, inquietas. «¿Dónde le pusisteis?», preguntó Jesús, su voz firme, pero llena de compasión. La respuesta de los presentes condujo al maestro a la entrada de la cueva, donde la muerte parecía haber prevalecido. «Alejad la piedra». Las palabras del maestro eran un mandato que resonaba con autoridad divina. María, aún en su tormento, dudó. «Señor, ya huele mal. Hace 4 días que está muerto». Pero Jesús, en su firme propósito, le dijo: «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?». La piedra fue removida, y el aire se hizo denso con un mix de expectativa y temor. Jesús miró al cielo, y con una voz que sellaba la promesa de vida, clamó: «Lázaro, sal fuera». El eco de su orden reverberó en el sepulcro.
desafiando al mismo infierno. Y en ese instante, el silencio se rompió. Con movimientos titubeantes, Lázaro emergió de la oscuridad, atado en vendas, como renacido de la muerte. «Desatadle y dejadle ir», ordenó Jesús, y mientras las vendas caían, la multitud, abrumada por el milagro, comenzó a murmurar de asombro y alabanza. En ese momento, el pueblo atestiguaba no solo la resurrección de Lázaro, sino el poder de la fe activa. La revelación de quién era realmente Jesús se iluminó en sus corazones. Sin embargo, entre el asombro y la alabanza, surgía una inquietud. ¿Qué pasará ahora? La sombra de la traición aún acechaba, y las decisiones de Judas se volvían más peligrosas. Así, en la quietud del asombro, un nuevo plan soberano de Dios comenzaba a revelarse. ¿Qué será de aquellos que crean en el Hijo del Hombre? Parecía murmurar el viento entre la multitud. El camino hacia la cruz se hacía evidente, y la atención divina centrada en un propósito, que llevaría a la humanidad más allá de la muerte y la desesperanza, inaugurando una vida eterna. Las semillas de la fe estaban a punto de florecer en corazones que nunca habían esperado experimentar el don de resurrección. La historia divina continuaba, y todo parecía estar alineándose bajo el sutil diseño del Creador, dejando una pregunta abierta en el aire. ¿Estamos listos para abrazar la vida nueva que Él ya ha prometido? Las murmullos de asombro se elevaron como una sinfonía en la aldea de Betania. Las gentes no podían dejar de pensar en el milagro que habían presenciado. Lázaro, un hombre que estaba sin vida, ahora caminaba entre ellos con la vitalidad restaurada. Las gentes se acercaban, uniendo manos y corazones en agradecimiento, y su fe comenzaba a tomar forma. Jesús, con su mirada llena de amor, se movía entre la multitud, y cada palabra que salía de su boca era como una chispa de luz en la penumbra de la desesperanza. «Este milagro», decía él, «no es solo para que veáis la gloria de Dios, sino para que creáis en el que ha sido enviado». Pero mientras la vida brotaba en el corazón del pueblo, había quienes observaban desde la sombra, congelados en sus corazones de piedra. Entre ellos, los fariseos, cuyas caras estaban marcadas por la frustración y la ansiedad. «¿Qué haremos?», susurraban entre sí, temerosos de la influencia que Jesús había comenzado a ejercer. «Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestra ciudad y nuestra nación». Ellos no veían lo que él traía, sino solo lo que podían perder. Al escuchar sus palabras cargadas de temor, Caifás, el sumo sacerdote, se levantó con un aire de autoridad. «Es mejor que muera un hombre por el pueblo que no que toda la nación perezca», proclamó, involucrándose en un plan sin precedentes que abriría un camino hacia la traición. Lo que él no comprendía era que sus palabras estaban enmarcando la obra del plan divino. Mientras estos brazos del odio tejían su sombría red, Jesús tomó un momento, mirando a su alrededor. Su corazón se movía por las vidas que estaban tocadas por su maravillosa obra, y sus ojos se encontraron con los de Marta y María. «No temáis», les dijo, «sino creed». En sus voces podían escuchar la promesa y la seguridad que solo puede ofrecer un Salvador. Era un día de revelaciones. En el abrazo de la fe y la desesperanza, Jesús comenzaba a desentrañar los misterios de su misión. «¿No os dije que la gloria de Dios se manifestará?», recordaba a sus discípulos. Esto era más que resucitar a un hombre, era señalar la transformación de la humanidad misma. María, aún con el eco de la desesperación en su corazón, comenzó a comprender. «Señor, nosotros hemos creído». Sus labios pronunciaban una declaración que resonaba con el eco de la eternidad. No solo podían ver el milagro, sino que reconocían la verdad de la vida que fluía de Jesús. Este acto era un precedente de algo mucho mayor, un símbolo de la resurrección que estaba por venir. La noche se acercaba y el tono de la conversación giró. «¿Pero qué nos depara el futuro?», se preguntaban los discípulos, inquietos por lo que ya habían vislumbrado en el corazón de Jesús. Con una mirada llena de serenidad, Jesús les habló de sacrificio, de la cruz, de la redención. Un temblor recorrió sus corazones ante la mención de tales palabras. «Habrá un tiempo», dijo él, «en que el Hijo del Hombre será entregado. Pero no os preocupéis, porque en el tercer día resucitará». Se susurraban estas verdades entre los seguidores, y el temor y la duda se entrelazaban con la esperanza.
La jornada hacia el sacrificio había iniciado, y cada paso de Jesús estaba marcado por un propósito divino. Mientras los fariseos urdían su camino oscuro y los discípulos se aferraban a la promesa de la resurrección, el aire estaba impregnado de un suspenso que amenazaba a desvelar más que una simple historia de vida y muerte. Era la manifestación del plan eterno. Así, la verdad se tejía en el silencio antes de la tormenta. Estamos listos para el sacrificio que nos llevará a la vida. El eco de la pregunta resonó en el corazón de cada asistente. Todo parecía entrelazarse, y los cielos se preparaban para abrirse con revelaciones aún más profundas de la soberanía de Dios, haciendo eco de un futuro inminente que desdibujaría la línea entre la muerte y la vida eterna. Los rumores del milagro de Lázaro se extendieron como el fuego en la paja seca. Gente de alrededores se movía hacia Betania, buscando ver al hombre que había regresado de la tumba. Dentro del corazón del pueblo, la fe brotaba como flores en la primavera, pero lo que ninguna de estas almas sabía era el peligro que acechaba en las sombras, donde la veneno y la traición esperaban la oportunidad de actuar. Mientras tanto, Jesús y sus discípulos se retiraron a la casa de Marta y María, y allí, en la mesa, una cena sencilla se convirtió en un banquete de adoración. Lázaro se sentó entre ellos, una representación viviente de la resurrección, sus ojos brillando de vida nueva. La calidez de la reunión llenó el aire, y el aroma de la comida no era nada comparado con el espíritu de gratitud que emergía de cada corazón presente. ¿Quién podría dudar?, preguntó Pedro, mientras su mirada exploraba a cada uno de los presentes. ¿Qué es este poder que el Señor ha traído entre nosotros? Lázaro vive. Es la gloria de Dios en acción, respondió Jesús, sus palabras resonando como un eco en las profundidades de sus almas. Pero entre mis milagros aún hay uno mayor por venir. Mientras las risas y alabanzas aumentaban, el sol comenzó a ponerse detrás de las colinas de Jerusalén, tiñendo el cielo de tonos morados y anaranjados. Pero no todos compartían la alegría. Bajo la frágil paz, los fariseos se reunían en secreto. «Debemos actuar rápido», murmuró uno de ellos, su voz cargada de ansiedad. «Si este hombre continúa haciendo milagros, perderemos nuestro control y la fe del pueblo será inquebrantable». «Debemos llevarlo ante el consejo», sugirió otro, con un plan vil que brotaba de sus labios como un veneno letal. Mientras tanto, en la casa, Jesús giró su mirada hacia los cielos, sabiendo que la tormenta se aproximaba. Su espíritu estaba en paz, pues comprendía que todo se llevaba a cabo según el designio divino. «No temáis», dijo a sus discípulos, mientras la noticia de las intenciones de los fariseos llegaba al aire. «Únicamente caminemos en la fe, pues lo que está por suceder no es sino el cumplimiento del plan de mi Padre». Una aura de expectativa ocupaba el lugar, y María tomó un frasco de perfume precioso y lo rompió, ungiendo los pies de Jesús. Las lágrimas de adoración escurrían por su rostro, y el aroma del ungüento se mezcló con la fragancia de la devoción. «Tuve que hacer esto», dijo, «porque sé quién eres, el Hijo de Dios, el que me ha traído esperanza». Algunos, observando, murmuraron críticas. «¿Por qué este desperdicio?», decían, ciegos ante la belleza de la entrega. Pero Jesús, con gracia, defendió a María. «Dejadla, ha hecho una buena obra. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis». Las palabras de Jesús resonaban en los corazones de sus discípulos y desafiaban la lógica humana. En aquel silencio sagrado, cada palabra se unía en un tejido sagrado, anticipando la obra redentora que estaba por cumplirse. En las profundidades de la noche, la presión sobre el corazón de Jesús crecía. Sabía que su sacrificio estaba cerca, que sería el evento que desataría el verdadero poder de la vida eterna. Mientras sus seguidores lo rodeaban con su amor y su fe, el poder del enemigo se movía en la oscuridad, planeando su caída. Pero, ¿quién podría contrarrestar la voluntad de Dios? El nuevo día traería revelaciones que desdibujarían las fronteras entre la vida y la muerte, pues así estaba escrito.
Pronto el velo se levantaría, y lo que el pueblo había visto solo era una preparación para lo que Dios estaba a punto de hacer, preparando el camino para un sacrificio que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. La sombra de la cruz comenzaba a prolongarse, y la esperanza brillaba en el horizonte con la promesa de la resurrección, un acto de amor que gritaría en el cielo y resonaría en los corazones de todos aquellos que creyeran. Mientras la luna llena iluminaba el camino hacia Betania, una oleada de murmullos reverberaba en las calles empedradas. Los curiosos hombres y mujeres llegaban de pueblos lejanos, cada uno llevando el peso de sus propias ansias y esperanzas. Habían oído hablar del hombre que traía vida de la muerte, y su corazón palpitaba por ver en carne y hueso al resucitado, Lázaro. Como un río que crece desbordando sus límites, la fe se movía con fuerza, entrelazándose con la desesperación de aquellos que buscaban salvación. En medio de aquel bullicio, Jesús se retiró al Monte de los Olivos, su mirada fija en Jerusalén. Sabía que su hora se acercaba, y el eco de la traición resonaba en cada rincón. Aunque el hombre busque hacer lo que le plazca, pensó, los planes de Dios prevalecerán sobre la sabiduría de los hombres. Al caer la noche, un grupo de fariseos se reunió en un rincón sombrío. Con rostros tensos y corazones envenenados, discutían sobre cómo detener a Jesús antes de que su influencia se extendiera aún más. «Debemos controlar a esta multitud», instó uno de ellos. «Si lo dejamos continuar, no habrá retorno, y el templo caerá en desobediencia». «No solo es un impostor», añadió otro, «es un peligro. La Biblia dice que el culpable merece la muerte. Debemos cuidarnos de su seducción. Que lo sacrifiquen». La conspiración se tejía en la oscuridad, mientras en el Monte de los Olivos Jesús se arrodillaba y oraba. El peso del mundo parecía caer sobre sus hombros. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa», clamó al cielo. Pero en la profunda soledad, su espíritu fue reafirmado por la firme certeza del propósito divino que lo había llevado hasta allí. «No mi voluntad, sino la tuya se haga», susurró, reafirmando su entrega a la misión que lo aguardaba. Al siguiente amanecer, mentes y corazones se llenaron de azoramiento al escuchar los relatos de aquellos que habían estado cerca de Lázaro. «Se acerca un rey», clamaban, mientras otros lo consideraban un falso profeta. La discordia se alzaba como un estruendo, y las multitudes se dividían. Algunos le aclamaban como el hijo de David, mientras otros murmuraban dudas y temores. En este clima de fervor, las palabras de Jesús reverberaban: «El tiempo de la cosecha está aquí». Mientras la multitud congregada en Betania se alzaba en aclamaciones, el corazón de Lázaro ardía con gratitud. Su nuevo aliento de vida no era solo su salvación personal, sino un testimonio del poder de resurrección que Dios había traído al mundo. «Voy a declarar las maravillas que ha hecho», se decía a sí mismo con fervor, dispuesto a compartir su historia, no solo como un milagro, sino un mensaje de esperanza. Pero en el horizonte, nubes de conspiración se alzaban. Algunos, incapaces de aceptar el cambio, eludían el brillo de verdad que Lázaro representaba. «El sacrificio será necesario», murmuraban. Mientras tanto, Jesús preparaba su entrada triunfal a Jerusalén, una acción cargada de simbolismo. Montando sobre un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías, y sus pasos cada vez más cercanos a Gólgota. Pronto, pensó Jesús, la cruz será colocada en su lugar, y el mundo conocerá el desenlace de las promesas. Cada rostro que encontraba en el camino portaba una historia de anhelos y decepciones, y aquel, su último viaje, revelaría la profundidad del amor de Dios. Y así, en aquel momento suspendido entre la alabanza y la traición, lo que parecía un desenlace oscuro, estaba de hecho cubierto por un manto de gracia. La hora llega, pensó Jesús, donde la muerte dará paso a la vida eterna. El sacrificio perfecto se manifestará, y el velo del templo se rasgará. ¿Qué tal sido la ejecución de su plan para traernos nuevamente a su presencia y abrir las puertas del cielo para aquellos que creen? La revelación de lo que el Padre tiene preparado estaba más cerca de lo que muchos podían imaginar, un acontecimiento que marcaría la historia.
La multitud de Betania se encontraba en un fervor sin igual mientras se preparaban para la llegada de Jesús. Entre ellos, los murmullos de esperanza llenaban el aire. Era difícil conciliar la felicidad del milagro de Lázaro con la sombra de incertidumbre que se cernía sobre la celebración. Sin embargo, los corazones rebosaban de gratitud y fe mientras recordaban cómo el Maestro había traído de vuelta a la vida a su hermano querido. La atmósfera festiva cobró impulso mientras las familias se reunían en la casa de Marta y María. Alegremente se servía la comida y risas estallaban en cada rincón. Pero en medio del regocijo, Jesús sabía que el destino se acercaba rápidamente. Él mismo se unió a la celebración, compartiendo historias y palabras de aliento, pero siempre con el peso de la próxima misión en su corazón. «Deja de lado la tristeza, hermana», le dijo Jesús a Marta mientras ella servía. «Este milagro es solo el comienzo de lo que está por venir. A través de mi sacrificio, muchos más experimentarán vida verdadera». Sus palabras calaron hondo en el espíritu de Marta, quien, aunque emocionada, también sentía una extraña inquietud al escuchar de ese sacrificio. A medida que la noche se adentraba, el sonido de palmadas y alabanzas alcanzaba el cielo. No obstante, desde la distancia, un grupo de líderes religiosos acechaba las celebraciones, sus corazones llenos de enojo y celos. Este hombre no solo ha traído de regreso a un muerto, sino que ha desatado la fe de cientos de personas. Esta influencia no puede ser permitida, murmuraban entre ellos. Fue Caifás quien, con su voz estridente, insistió: «Es necesario que muera para que no se pierda la nación». Mientras tanto, Jesús, sintiendo la tensión en el aire, se retiró a orar. Sus discípulos lo siguieron, con inquietudes entrelazadas en sus corazones. «Señor, entendemos que el sacrificio es parte del plan», dijo Pedro, «pero ¿cómo enfrentaremos esto? ¿Y qué sucederá con nosotros?» Jesús, con una mirada compasiva, les respondió: «Recuerda que quien se aferra a su vida la perderá, pero quien pierde su vida por amor a mí encontrará vida eterna». Las palabras de Jesús resonaban en el silencio, siendo el eco de una verdad profunda que resonaría hasta los confines del tiempo. Los discípulos se miraron, asimilando la magnitud del mensaje, sintiendo que lo que estaba por venir sería más que una prueba, sería la culminación del propósito divino. Mientras la noche se hacía más oscura, las conspiraciones de aquellos fariseos aumentaban. La ira de los líderes religiosos solo alimentaba la llama del miedo. Uno de ellos, Judas Iscariote, sintió que su corazón pesaba al tomar la decisión de traicionar a su maestro. La avaricia y la duda lo llevaban a un callejón oscuro, donde el brillo de la verdad se estaba abocando dentro de su alma. En su corazón luchaba el anhelo de ser aceptado y el deseo de pertenecer, pero el camino que había sellado lo llevaba hacia el abismo. El día siguiente despertó con un aire tenso lleno de expectativas. Jesús y sus discípulos partieron hacia Jerusalén, y la multitud se preparó para recibir al Rey. «Aclamado sea el que viene en el nombre del Señor», clamaban desde cada rincón, mientras las ramas de palma ondeaban como estandartes de alegría. Jesús, montado en un asno, cumplía así la profecía de Zacarías, y cada paso hacia la ciudad santa resonaba con un eco de historia y redención. Mientras cruzaba la multitud, sus ojos encontraron los de Lázaro. «Hermano», le dijo Jesús, «no solo has vuelto a la vida, sino que tu testimonio dará esperanza a millones. Sé un faro en la oscuridad». A medida que se acercaban al templo, Jesús sintió la aprobación divina fluir a través de él, pero también percibió la resistencia del Sanedrín. «Ellos ven mi llegada como una amenaza», pensó, y en su corazón afluyó un profundo deseo de salvar incluso a aquellos que decidían rechazarlo. Ante el templo, la gente clamaba con fervor: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Sin embargo, a medida que la gloria de Dios se manifestaba en medio de ellos, las sombras de la traición comenzaban a germinar. ¿Qué futuro le esperaba a este Rey divino que traía salvación y esperanza, pero también el sacrificio más grande que se haya conocido? En ese momento culminante, Jesús supo que su misión estaba desatada. El plan soberano de Dios comenzaba a revelarse en plenitud.
Mientras los aplausos resonaban, un susurro divino cruzó su mente. La cruz está cerca, pero la resurrección será la culminación de mi amor por la humanidad. La historia de la vida de Lázaro apenas comenzaba a entrelazarse con la manifestación gloriosa del sacrificio de Cristo. Estaban a punto de experimentar la revelación de un amor que redimiría a todos los que creen en él. ¿Podrían aquellos corazones endurecidos entre la multitud resistir el llamado de Dios a la salvación? El tiempo lo diría, mientras el hilo del destino se tejía más íntimamente en el gran lienzo de la redención divina.